Hola a todos, hoy vamos a ver cómo modular el comportamiento de un circuito llamado PWM. Estas son sus siglas en inglés y serían Pulse Width Modulation. Y la idea es generar o modelar el comportamiento de este tipo de circuito de una manera sencilla, simplemente indicando o mostrando el principio de funcionamiento del circuito PWM. Ya lo mejoraremos, ese modelo, el mismo modelo que vamos a crear hoy, lo mejoraremos en sucesivos vídeos. Y bien, ya casi para entrar en materia, deciros que lo vamos a hacer como siempre lo solemos hacer, lo hemos hecho en este canal, cuando lo hacemos en Verilog. Y es que voy a crear, lo voy a hacer de manera, el comportamiento del circuito lo voy a modelar de manera general. Después verificaremos que funciona usando el simulador y finalmente lo adaptaré para mi placa de desarrollo concreta. Así que lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto. Como ya sabéis, si no lo sabéis porque acaba de entrar en ese vídeo directamente, yo tengo una placa de desarrollo, la D2 de Altera, de TeraSiC, cuya FPGA es la Cyclone 2, ¿vale? Por eso utilizo Quartus 2. Y es que esta FPGA es un pelín antigua y la última versión de Quartus pues no soporta la Cyclone 2. ¿Por qué la sigo usando? Bueno, pues sencillamente porque la placa de desarrollo que tengo, la D2 de Altera, de TeraSiC, pues tiene muchos periféricos asociados o muchos periféricos conectados a mi FPGA. Eso me permite pues, jugar con todos estos periféricos, aunque sea con una FPGA que ya podríamos decir que es un pelín o ya está obsoleta, pero los periféricos pues son actuales, ¿vale? Simplemente para decirlo. Ahora bien, los ejemplos que estamos viendo hoy en este vídeo y los que tenemos en el canal, pues no necesitamos una FPGA de último modelo. Con esta nos vale. Dicho esto, voy a crear un nuevo proyecto. Le voy a indicarlo dónde voy a guardar el nuevo proyecto. Workspace, yo ya tengo uno mío para HDL, que sería en Verilog, y le voy a dar un nombre, ¿vale? En este caso será nuevo, y será, pues bueno, PW Basic, Simple, ¿vale? Un módulo de PWM que sea sencillo. Aceptar y aquí pues le doy el nombre. PWM Simple. Perfecto. Bueno, lo que voy a hacer, bueno, ya no porque lo tengo, pues también deciros que lo voy a hacer de 8 bits. ¿Vale? Se puede hacer de otro tipo de resolución, pero lo voy a hacer de 8 bits. Por eso estaba pensando en agregar aquí un 8. Pero bueno, como lo pongo simple, supongo que se entenderá. Le doy a siguiente, no vamos a usar ningún tipo, no vamos a reusar ningún módulo y ningún archivito, sino que empezamos de cero. Y ahora aquí pues voy a seleccionar mi Cyclone, mi FPGA. Como he dicho, la Cyclone 2 y la voy a filtrar por el nombre. Será la EP2 C35 F672C6. Si todo va bien, exactamente, aquí tengo mi FPGA. Le doy a siguiente. Y ahora aquí vamos a configurar tipo de simulación. Yo voy a usar el Model Sim, la versión gratuita de Altera. Y finalmente el lenguaje pues será Verilog HDL. ¿Vale? Y con esto pues nos damos un resumen de nuestro proyecto y terminamos nuestro proyecto. Antes de empezar a modelar el comportamiento del módulo PWM, pues bueno, pues tenemos que crear un nuevo archivito, nuevo en Verilog, que contendrá pues bueno, pues el modelo del módulo que estamos desarrollando ahora. Y antes que nada, voy a guardarlo como. Tiene el mismo nombre que el proyecto, perfecto, y me cercioro de que esta opción esté habilitada para que una vez que lo guarde, automáticamente se añade a mi proyecto, ¿vale? A Quartus. Bien, y una vez que lo tengo aquí, pues ya empezamos a modelar el comportamiento de nuestro PWM. Primero tendremos que identificar entradas y salidas. Como entradas, pues simplemente tendremos una señal de reloj y como salida, pues tendremos la señal PWM. Bien, en las señales o en las funcionalidades o funciones de PWM, pues siempre trabajamos con otro tipo de señal más, que sería el duty cycle, que sería el tanto por ciento del periodo completo o de la frecuencia completa de nuestro módulo PWM en el que trabaja, como estaría de en alta, al tanto por ciento que estaría la señal, ese pulso en alta sería el duty cycle. Y para nuestro modelo, para no
complicar la cosa, porque lo que vamos a hacer simplemente enseñar el principio de funcionamiento, pues lo vamos a hacer de una manera muy básica. Lo vamos a hacer, vamos a definir el duty cycle de una manera usando constantes en vez de variables, ¿vale? Así que será module y vamos a darle el nombre pwm simple, y como he dicho anteriormente vamos a utilizar primero una constante y en Verilog se llama parameter y será constante, que será para definir el duty cycle de nuestro módulo pwm. Será pwm, pues duty cycle, tal que así, ¿vale? Y ahora, pues bueno, pues ya estamos en posición pues de definir entradas y salidas. Y antes de que se me olvide, pues voy a cerrar el módulo también. Perfecto. Entradas, como he dicho anteriormente, la señal de reloj. Y la salida, pues la señal PWM de salida, tal que así. Normalmente en las constantes, en Verilog, en este caso en parameter, definida como parameter, pues se le suele dar un valor por defecto, ¿vale? En mi caso, ya he dicho anteriormente que vamos a modular un módulo de PWM de resolución de 8 bits, por lo tanto lo voy a asignar a un valor, bueno, inicial de la mitad. 8 bits llegaría hasta 256, lo divido entre 2, sería 128. Por lo tanto, 8 bits en decimal, 128 sería el valor por defecto de esta constante. Y bien, una vez que lo tenemos ya, empezamos a modelar el comportamiento de nuestro circuito. Y nuestro circuito va a ser un circuito pues síncrono, porque ¿vale? Todo va a ir dirigido con la señal de entrada de reloj. Para ello, pues creo un bloque always. Cierro el bloque y ahora simplemente defino el comportamiento. Bien, ¿qué va a activar mi bloque always? Pues será la señal de reloj, esta de aquí, de entrada. Y por ejemplo, le podemos dar que sea pues activo en el flanco negativo, en el flanco de bajada, la señal de reloj. Por ejemplo, sería next edge y la señal de reloj. Significa que cada flanco de negativo, es decir, en otras palabras, cada vez que nuestra señal de entrada de reloj pase de alta a baja, pues este bloque always se procesará. O se activará ese bloque always. Y lo que vamos a hacer simplemente es con una señal auxiliar, con un registro, pues vamos a crear un simple contador. Por ejemplo, la señal la podemos llamar PWM counter y decimos que es menor que la resolución total de la resolución total de nuestro módulo PWM. Si es menor, porque siga incrementándose en una unidad. Tal que así. Y cuando no se cumpla, pues simplemente que vuelva a cero. Tal que así. Ten en cuenta que lo vamos a hacer, el modelado del PWM, pues lo vamos a hacer con esta variable contador. Esta variable contador va a ser como un timer. Significa que cada flanco negativo de reloj, la variable contador se incrementará. Y tendremos nuestra variable, o en este caso nuestra constante de PWM duty cycle, la hemos definido con ese nombre, que esté entre el 0 y entre la resolución máxima. Y cuando llegue a este valor, al duty cycle, pues que a partir de ahí la señal de salida PW output pues cambie su valor, pase de baja a alta o de alta a baja. Ese sería el funcionamiento básico pues de nuestro módulo PWM simple.
Y de esta manera pues lo vamos a hacer con un assign. Copiamos la variable de salida y ahora le decimos, vamos a usar un operador ternario. Le decimos que mientras nuestra variable contador sea menor o igual que nuestra constante, que nuestro duty cycle, pues que la señal de salida esté en alta. Y cuando sea menor, pues simplemente que pase a baja. Tal que así, ¿vale? Y antes que nada, para que funcione todo, pues voy a definir aquí esta variable de 8 bits, que será la resolución, o dictamine la resolución de nuestro módulo PWM, y la voy a inicializar pues, a 0 también. Quieto, ahora sí. Y bien, una vez que tenemos definido, como podéis ver, es bastante sencillo, ¿vale? Aquí no tenemos ningún tipo de señal de enable o tampoco tenemos la oportunidad de modificar el duty cycle, sino que es una constante, pero el comportamiento, bueno, pues se define muy simple con con este concepto. Y la manera de funcionar, ya lo vuelvo a repetir, el principio de funcionamiento sería usando sería comparando nuestra variable contador interna con nuestra constante duty cycle. Mientras que esta variable contador sea menor o igual que nuestra duty cycle, con nuestra constante, pues la salida estará en alta. Y cuando sea mayor, pues la salida estará en baja. Y de esa manera pues podremos definir un módulo PWM, ¿vale? Así de simple. Así que lo que voy a hacer ahora es simplemente guardarlo y ahora vamos a crear el test bench para verificar que el concepto que hemos modelado aquí pues funciona de la manera que queríamos. Y bien, para el test bench pues lo mismo, vamos a crear un nuevo archivito en Verilog y lo vamos a guardar como. El nombre tendrá el mismo nombre que nuestro módulo con la coletilla tb indicando que es un test bench, ¿vale? Con un archivo de simulación. Y nos cercioramos nuevamente de que esta pestañita o esta opción está habilitada para que una vez que guardemos este archivo, pues se incorpore a Quartus de manera automática. Y bien, la manera de modelar o de crear ahora nuestro test bench será para comprobar el funcionamiento de nuestro PWM. Así que primero tenemos que definir entradas y salidas. Será module y le vamos a dar el mismo nombre. PWM simple test bench. De esta manera. Y antes que nada, voy a cerrar el módulo. Y ahora puedo definir entradas y salidas. Como entradas, pues tenemos la señal de reloj y la voy a definir de manera registro porque será la única, en este caso será la única variable con la que voy a jugar dentro de un bloque always. Y recordar, todas aquellas variables que vayamos a modificar de manera manual, los bloques always o initial tienen que ser de tipo registros. Y para la salida, pues será simplemente un wire, ¿vale? Y tengo que definir tantas salidas como módulos PWM simple, pues vaya a inicializar. De momento vamos a crear una, PW output, out, por ejemplo, con el nombre de 0, número 0. Bien, y ahora pues simplemente tengo que inicializar el módulo. Así que me vengo al módulo, copio el nombre del módulo, PWM, y recordar que como mi módulo tiene una constante parameter, pues esta constante parameter la voy a inicializar aquí. Punto y le doy un valor. Y ese valor, por ejemplo, ¿vale? Pues puede ser 8, el de la mitad, 128, ¿vale? Como está definido de manera por defecto. Y ahora pues me queda simplemente nombrar la unidad o el nombre que le voy a dar a la inicialización de este PW simple, de este módulo.
En este caso, por ejemplo, puedo decir que será UTT PWM 50, indicando esto sería Unit Under Test de PWM 50, que sería el 50% del Duty Cycle. Y ahora inicializo pues, entradas y salidas. Como entradas, la señal de reloj, que la voy a definir ahora. Y como salida será output, si no recuerdo mal, pues será la que he definido aquí. ¿Vale? Antes que nada, sí es output. Perfecto. Y ahora, pues voy a inicializar las variables. Y la que voy a inicializar primero, pues la señal de reloj. Que voy a decir que va a empezar pues en alta, por ejemplo. Y ahora, pues voy a decir de que pare mi simulación cuando pase 1000. Y ahora explicaré lo que significa ese 1000. Perfecto. Bien, lo que he hecho es inicializar la variable de entrada reloj, la he inicializado en alta y le voy a decir a mi simulador que pare en una unidad que sea 1000. Esto es una unidad de tiempo. Si cada vez que veamos una almohadilla y 1000 es una unidad de tiempo que usamos en los test bench. Esa unidad de tiempo pues dependerá de vuestro entorno de simulación. Si por defecto tiene microsegundos, picosegundos o milisegundos o segundos, ¿vale? Si queréis identificarlo, si queréis declararlo, aquí arribita podemos jugar con la opción Timescale y ahora, por ejemplo, yo puedo decir que sea la escala de 1 milisegundo con una resolución de 1 milisegundo. Por lo tanto, este 1000 significaría 1000 milisegundos. En otras palabras, un segundo, ¿vale? Bien, una vez que tengo inicializada la variable, pues simplemente voy a jugar con esa variable. Voy a dar el valor o cambiar su estado. Y para ello voy a utilizar un bloque always. Y en ese bloque always voy a cambiar el estado del reloj. Por ejemplo, cada 1 milisegundo. Voy a decir que mi variable reloj pues simplemente cambie de estado. Tal que así. ¿Vale? Guardo y en teoría ya tendríamos terminada nuestro test bench. Y antes de ir o pasar directamente a la simulación, vamos a entender cómo o qué parámetros tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar el módulo que acabamos de crear, el módulo PWM Simple, ¿vale? Y lo primero que tenemos que saber es el Duty Cycle. El Duty Cycle ya lo sabemos que lo tenemos aquí, y sería una constante. Pero lo que tenemos que también que tener en cuenta y entender es cómo funciona el PWM, que ya lo expliqué anteriormente. Pero las variables o el concepto que tenemos que tener claro antes de configurar nuestros módulos PWM simple será el del periodo o frecuencia de nuestro PWM, ¿vale? Sería en la salida cuál será el periodo o frecuencia de nuestra señal PWM. Para resolverlo o para simplemente calcularlo es muy sencillo. Primero tenemos que saber la frecuencia de entrada del reloj en nuestro módulo PWM simple. Y en este caso, pues la estamos simulando aquí, en reloj. Y la frecuencia, pues sería pues, de 1 milisegundo, en este caso, el periodo sería de 1 milisegundo. Por lo tanto, tendríamos una frecuencia de un kilohercio. ¿Vale? Lo voy a poner aquí simplemente para que no se me olvide. La frecuencia de la señal PWM del oscilador, es decir, la que entra al PWM, pues será de 1 kilohercio, ¿vale? Porque vamos cambiando, la señal de reloj cambia cada 1 milisegundo. Para calcular el periodo, pues tenemos este tipo de ecuación, ¿vale? Sería el periodo de nuestra señal PWM, pues sería igual a la resolución de nuestro módulo, de nuestra señal PWM, en este caso sería 2 elevado, si encuentro la tecla,
el PWM, la resolución, menos 1, porque empezamos desde 0. Y esto, bueno, voy a quitarlo para... así. Y esto lo multiplicamos por el periodo de nuestra señal de entrada, de nuestra señal de oscilador de PWM. Multiplicamos por el periodo. ¿Vale? Y por último, multiplicamos por 2, porque recordar de que tenemos dos cortes. Tenemos el primer corte cuando nuestra variable contador se encuentra con el duty cycle, y el siguiente corte es cuando la variable contador se resetea cuando llega o se desborda cuando llega al final de la cuenta, sería 255 al 256, ¿vale? Por eso tenemos aquí el por 2. Y esto, dicho de otra manera, tal como tenemos aquí los datos, voy a sustituir valores. Esto sería un 8, porque la resolución sería de 8 bits, y esto será de 1 kHz. Por tanto, será 1, 2 y 3. Si hacemos los cálculos, pues nos sale que esto es 510 milisegundos. Por lo tanto, de otra manera, decimos que si metemos o si conectamos un reloj de 1 kHz a nuestro módulo PWM Simple, a la entrada, y nuestro PWM simple, la resolución es de 8 bits, pues vemos de que el periodo será 510 milisegundos. Si queréis tener otro tipo de periodo, pues simplemente tenéis que jugar con esta ecuación y crear una señal de entrada de reloj, pues acorde, ¿vale? Con esta ecuación y teniendo en cuenta de que esto es una señal de entrada que nosotros vamos a proveer a nuestro módulo PWM simple, pues podemos saber el periodo de nuestra señal PWM a la salida, ¿vale? De esta manera. Y ahora que ya tenemos esto, ahora vamos a pasar a la simulación. Y antes de pasar a la simulación, pues simplemente vamos a guardarlo todo por si acaso y vamos a compilarlo. Bueno, antes de compilarlo tenemos que ir aquí, voy a copiar esto, tenemos que ir aquí a Quartus y en Simulation le vamos a decir de que este archivito es un archivo de simulación, es un archivo de test bench para que lo compile. Así que le decimos a test bench, creamos uno nuevo y en test bench name, por eso lo he copiado, tiene que ser el nombre del proyecto, ¿vale? El nombre del archivo. Y aquí en top level module será el nombre del módulo que está dentro del archivo. Le damos aquí a buscar en nuestro archivito, lo encontramos y lo añadimos. Una vez que lo tenemos, todo ok, apply, ok, y ya Quartus sabe de que este archivito, una vez que lo compile, es para test bench. Guardamos otra vez por si acaso y ahora le damos a compilar y sintetizar. Y si no hemos cometido ningún tipo de error, pues bueno, pues no tendríamos que todo se debería compilar de manera correcta. Aquí lo tenemos, perfecto, y ahora pasamos a la simulación. Y para ello, bueno, vamos aquí y abrimos el Model Sim, la versión gratuita, la versión de Altera, que es la versión gratuita. Perfecto, quitamos el zoom y aquí lo tenemos. Visto de esta manera, pues bueno, pues podemos ver si realmente lo primero que tenemos que calcular es, vamos aquí al test bench, es ver si esta ecuación, si nuestros cálculos son correctos y nuestra señal de PWM, el periodo, pues es 510 milisegundos. Así que lo que voy a hacer, lo voy a poner aquí, tal que así, y voy a crear un cursor y lo voy a poner aquí, más o menos cuando termine. Aquí, ¿vale? Y podemos ver que si empieza aquí la señal, empieza en alta, después pasa a baja y después vuelve a alta. Significa que tendríamos el periodo de nuestra señal PWM, que es la señal de salida. Voy a abrir esto un poquito para que se vea mejor, que estará de aquí. Y vemos que, bueno, que es de 0,51 segundos, que en otras palabras 510 milisegundos. Por lo tanto, nuestras ecuaciones están correctas. Y ahora para ver si estamos en la mitad, pues significa que la duración de cuando la señal está en alta debe ser igual que la duración de la señal cuando está en baja, ¿vale? Así que será 510 entre 2, serán 255 milisegundos.
Y aquí lo tenemos, 255 milisegundos. ¿Vale? Aquí. Tal que así, o algo parecido. También podemos agregar otro cursor. Y con el segundo, bueno, pues ver el de baja. Y vemos que está pues cercano a los 255. Por lo tanto, vemos aquí que nuestra señal está 50% en alta y 50% en baja en un periodo de 510 milisegundos, como lo hemos definido aquí. Otra manera que lo que voy a hacer ahora, voy a cerrar la simulación, es, bueno, pues crear otra instancia o inicializar mi módulo para ver varias salidas. Tal que así. Por ejemplo, voy a crear uno que sea de 25%. Por tanto, sería el total de la resolución por 0,25, que en otras palabras sería 64. Y la señal, pues bueno, se lo voy a cambiar ahora. Después tendría el del 50%, que ya lo tengo. Y por ejemplo, voy a crear otro del 75%, que sería 256, que sería el total de la resolución de nuestro módulo que acabamos de crear, por 0,75, que sería igual a 192. 192. Y por ejemplo, voy a crear uno, ¿vale? Que sea la resolución entera. Es decir, que siempre la señal esté en alta, en 255. Y lo voy a llamar PWM 100. ¿Vale? Pues siempre estará en alta, tal que así. Y bien, ahora lo que tengo que crear será una señal de salida para cada uno. 2, 3 y finalmente la 4. 1, 2 y 3. 0, 1, 2 y 3. Guardamos, no hace falta la que compilemos y abrimos el simulador. Bien, quitamos el zoom y ahora podemos ver de que todas las señales pues tienen el mismo periodo, que sería de 510 milisegundos, ¿vale? Y podemos ver que cada una, pues el duty cycle, si el tanto por ciento de que la señal está en alta, pues va cambiando. En este caso la primera será la de 25, 25, 50, 75 y la última es 100%. La señal siempre está en alta, como podemos ver aquí. Vamos a ver si se cumple. La de 50% ya se ha cumplido porque lo vimos la otra vez. Vamos a ver ahora la del 25%. ¿Vale? Lo ponemos aquí en 25 y vemos de que si tenemos un periodo de 511 y nuestro duty cycle será de 25%, pues la señal tiene que estar en alta en torno a 127,5 milisegundos, ¿vale? Normalmente 129, 128 milisegundos, ¿vale? Eso también depende mucho de la precisión de los cursores, pero aquí está, ¿vale? Aquí lo tenemos. 127,5 milisegundos, será la del 25%. La del 50 ya lo hemos visto, y ahora vamos a ver la del 75%, que será el periodo por 0,75. Y en teoría, pues sería que la señal esté en alta por un tiempo de 382,5 milisegundos. Así que nos vamos aquí y esto deberá de ser 382 o lo más cercano posible. A ver si puedo. Aquí, 382,5. Bueno, 385 ya digo. Depende también mucho de la resolución. Y podemos ver de que, bueno, pues funciona. Tenemos la del 25, la del 50%, la del 75% y finalmente la del 100%. La señal siempre está en alta. Por lo tanto, podemos decir de que en nuestra simulación, nuestro circuito simple de una señal de salida de PWM, es decir, de un pulso modular variable, pues funciona de la manera que lo hemos hecho. Así que estamos contentos, ya podemos cerrar la simulación. Y ahora lo que voy a hacer es adaptar este circuito para mi placa de desarrollo. Y antes de hacerlo, pues voy a poner aquí, pues bueno, los comentarios de cómo la relación entre el duty cycle y el periodo. Y para ello, pues fácil, será la resolución total de nuestra señal de PWM dividida
o mejor dicho, nuestro duty cycle dividido por la resolución total de nuestra señal PWM. Y todo esto multiplicado por 100 porque estamos en tanto por ciento. Si copio esto, aquí le doy igual y cambio y sustituyo por valores, aquí sería 64 y la resolución total pues sería 2, sería esta, ¿vale? Sería 2 elevado a 8, pues será una resolución de 8 bits menos 1, será 255. Si hago los cálculos, bueno, aquí ya creo que... Vale, aquí deberíamos de 64 sería 63. Y aquí 128 sería 127. Y aquí 191. Ya hacemos los cálculos. Pues aquí tendremos un valor pues cercano al 25%, ¿vale? En el caso tendríamos 24, bueno, 71%. A eso depende de cómo jugamos con la resolución. Recordar de que nuestra variable contador pues empieza desde 0. Lo mismo para los demás y lo voy a poner aquí igual. Será 127, 191 y finalmente 255. Vale, en el 127 entre 255 pues tendríamos alrededor de 50. Tendríamos el 49,8%. 191 entre 255 tendríamos alrededor del 75%. Y finalmente, aquí tendríamos la señal completa en alta, ¿vale? Y esta sería bueno, pues la relación. Bueno, voy a poner de esta manera. Esta sería la relación entre el duty cycle y la resolución de nuestro contador, en este caso de nuestra señal PWM simple, de nuestro módulo, ¿vale? Y de esta manera, con estas ecuaciones, pues podríamos definir pues, el duty cycle. Y ya he dicho anteriormente, lo hemos explicado anteriormente, cómo definir el periodo de nuestra señal PWM. Y ahora sí que voy a pasar, lo voy a guardar, y ahora sí que voy a pasar pues a personalizar o simplemente comprobar que nuestro módulo PWM simple ya funciona, ya lo hemos visto que funciona en el test bench, ahora lo voy a ver cómo funciona en la vida real. Ya puedo cerrar el test bench y para ello creamos un nuevo archivito en Verilog y lo guardamos antes que nada. Guardar como, le voy a dar el mismo nombre y ahora le voy a poner la coletilla de C2D2. De C2 significa ciclón 2 y D2, pues bueno, pues el nombre del identificador de mi placa de desarrollo. Me cercioro de que esta opción es habilitada para que una vez que guardemos se agregue a nuestro proyecto. Y bien, antes de empezar a modelar este módulo para mi FPGA en concreta, para mi placa de desarrollo, sabéis de que el siguiente paso sería ahora asignar entradas y salidas de nuestras señales de entrada de clock y salida PWM output a nuestra FPGA. En mi placa de desarrollo, como tiene muchos periféricos alrededor, normalmente lo que hace el fabricante de la placa de desarrollo es que nos genera el mapa de pins de cómo está conectado con el exterior, a qué periférico está conectado. En otras palabras, yo ahora lo que tendría que hacer en location aquí es asignar un pin a la FPGA. Pero como he dicho anteriormente, mi placa de desarrollo pues, tiene muchos periféricos y ya el fabricante de por sí pues, lo que hace es que nos genera un archivito que podemos usar donde nos indica qué pin está conectado a qué. Y eso pues nos salva mucho tiempo y eso es lo que voy a hacer yo. La manera de hacerlo pues sería en cuarto sería assignment y diríamos import assignment. En este caso el archivito mío o de TeraSIC será el CSV. Si le doy a OK, le doy a OK, se ha importado sin ningún tipo de problemas. Y si ahora abro el Pin Planner,
puedo ver de que todo, aparte de mis señales de clock y PWM output, tengo otras señales ya definidas con un nombre y asociadas a un pin concreto. Y esto es por el fabricante, en este caso TeraSIC, que ha generado pues, el mapa de pines, a qué está asociado, a qué está conectado, a qué periférico, ¿vale? Y le ha dado un nombre. Así que lo que yo voy a hacer es basarme en el nombre, en este nombre que el fabricante le ha dado al periférico, a la conexión con la FPGA. Así me ahorro mucho tiempo. Y bien, dicho esto, vamos a empezar a modelar el comportamiento. Así que doy a module y bueno, el nombre será el mismo, PWM, output y le pondré C2D2 para mi placa de desarrollo. Bien. Ya tengo que definir pues entradas y salidas. Las entradas, pues en vez de utilizar clock, voy a utilizar el nombre de que el fabricante de mi placa de desarrollo pues, le ha asignado. Para mi placa de desarrollo, si no recuerdo mal, pues tengo dos señales de reloj. Tengo una de 27 MHz y otra de 50 MHz. Y si no recuerdo mal, de todas formas lo voy a abrir, se llama clock 50 en mayúscula. Exactamente, aquí lo tengo. Por lo tanto, tengo que utilizar este nombre, esta nomenclatura para mis señales ahora. Que será clock 50. Y para las salidas, pues yo tengo LED rojos y LED verdes. Así que voy a utilizar por ejemplo, los verdes. Tal que así. Y voy a utilizar pues 4. Igual que he hecho en la simulación, voy a utilizar 4 tipos de LEDs, o 5, mejor dicho, 5 para 5 situaciones distintas. Mejor voy a utilizar uno menos, no hace falta que sean tantos. Antes que se me olvide, voy a hacer el módulo. Y ahora vamos al lío. Y lo que voy a hacer, pues como dice en la simulación, el test bench, voy a inicializar, pues, esto, mi módulo. Que lo voy a copiar todo. Voy a pegar aquí. Y ahora tengo que inicializarlo. ¿Vale? Será de esta manera, PWM. Y ahora le tengo que dar un valor. Aquí está, al data cycle. Ahora le doy un nombre. Y por ejemplo, voy a utilizar la misma nomenclatura que utilicé anteriormente para el test bench. Unit under test, PWM, y vamos a poner el 25%, por ejemplo. Y ahora simplemente inicializar entradas y salidas. La entrada de reloj, que de momento la voy a dejar en blanco, y ahora explicaré por qué. Y la salida. Bueno, PWM output. Cuidado con esto. Tal que así. Y aquí lo asignaré a un LED. ¿Vale? Empezaré con el LED 0. Para el 25%, pues voy a utilizar los mismos valores que utilicé para la simulación. Será el 63, será 25%. Ahora lo voy a indicar de esta manera y ahora lo que voy a hacer es inicializar más de una. Igual que hice en mi simulación. Será el 50, 75 y el 100. 127 será el 50, el 75, 191 y finalmente el 100%, el 255. Toda la resolución. 50, 75 y 100%. Bien. Una vez que lo tengo inicializado, ¿vale? Pues bueno, ¿por qué no he inicializado la señal de entrada de reloj? Bueno, pues eso es importante, porque lo que quiero utilizar, lo que quiero hacer es verlo con el ojo humano, con mi ojo, ¿vale? Por lo tanto, si directamente asocio la señal de 50 MHz a la señal de reloj, para mi módulo de PWM simple que acabamos de declarar, de hacer, pues en el momento que
guardemos o que grabemos este programa, nuestra FPGA, pues al ojo humano no vamos a ver ningún tipo de cambio, ¿vale? Porque estaríamos cambiando cada 50 MHz, que sería muy rápido. Por lo tanto, tengo que cambiar, tengo que jugar con este reloj para reducirlo a una frecuencia, bueno, porque sea visible al ojo humano. Y es por ello de que necesito, pues, crearme un reloj auxiliar. Lo voy a hacer con la variable o con el bucle always. Begin. Lo que voy a hacer aquí simplemente pues adaptar o crearme una frecuencia a partir de la frecuencia de 50 MHz para que sea visible los cambios de LED al ojo humano. Y ven, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver lo que tenemos como variables. Tenemos una frecuencia de oscilador de 50 MHz, que es mi reloj principal, ¿vale? Y por ejemplo, vamos a decirle de que la frecuencia de nuestro módulo PWM, que le vamos a asociar a nuestro módulo PWM, pues queremos una frecuencia, bueno, que después se pueda ver la salida de PWM al ojo humano. Pues digamos una frecuencia de 500 MHz, pues sería más que suficiente, ¿vale? PWM, queremos una señal de frecuencia de 500 Hz. Eso significa que el ratio entre 50 MHz será entre este, que será el principal, y el que queremos, pues nos dará la cuenta total de nuestra variable. Si hacemos los cálculos, serán 50 MHz dividido entre 500 Hz. Esto nos da un valor de 100.000. Pues significa que tenemos que crear una variable contador que cuente hasta 100.000 y de esa manera pues tendremos una frecuencia de 500 MHz, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a llamar a nuestra variable delay y le vamos a decir que delay, mientras sea menor, en este caso menor que 100.000, pues que la variable siga contando. Y cuando llegue a su cuenta máxima, pues vamos a hacer dos cosas. Primero, que la variable delay pues, vuelva a 0. Y finalmente, nuestro reloj de 500 Hz pues cambie de estado. Y de esta manera produciremos los 500 Hz. Bien. Y ahora, ¿cómo vamos a entrar en este bucle? Always. Pues será, por ejemplo, en el flanco negativo de nuestro reloj principal. Y de esta manera, pues hemos creado un reloj auxiliar de 500 Hz a partir del reloj principal de 50 MHz. ¿Vale? Y con esta nueva señal, con este nuevo reloj que vamos a alimentar a nuestro módulo PWM simple, pues podemos ver en la salida cómo cambia los LEDs dependiendo del duty cycle. ¿Vale? Y lo podemos ver a ojo como se suele decir, a ojo de buen cubierto. Lo podemos ver a ojo humano. Bien, una vez que declarar esta variable, pues simplemente tenemos que declararla aquí. Registro 32 bits para la variable delay y la puedo inicializar a 0. Y finalmente, mi nueva variable, que no es esta, es esta de aquí, que por ejemplo la voy a inicializar pues a 0. Bueno, o a 1 en este caso, en alta. Bueno, en baja, da igual. En baja. Y ahora sí que sí, esta variable en la que voy
tal que así, en la que voy a inicializar mi módulo PWM simple. Bien, le damos a guardar y antes de compilar le voy a decir a Quartus de que compile todo este, que me compile el archivito este y que me genere los archivos de salida a partir del PW simple C2D2. Así que me vengo aquí, botón derecho, y le digo que este es el top level entity. Guardo otra vez por si acaso y ahora compilamos. Bien, nos da un error porque nos dice de que el top level entity no está definido en el programa. Así que lo que hacemos es, nos vamos aquí a nuestro programita C2D2, copiamos y ahora lo configuramos nuevamente. Nos vamos a general y este sería el problema. Bueno, le damos aquí, guardamos, ahora le damos a OK y compilamos nuevamente. Bien, y aquí hay un problema con los LEDs. Ahí dice que no puedes asignar a más de un valor. Perfecto. Eso nos ha pasado en actualizarlo. Y aquí lo tenemos. ¿Vale? En teoría tenemos una señal o un módulo PW simple para cada salida, para cada LED. ¿Vale? Ese era el error que nos daba. Compilamos nuevamente y ahora en teoría, una vez que hemos arreglado esos pequeños errores y hemos configurado Quartus de manera correcta, pues en teoría no nos debería dar ningún tipo de error. Bien, aquí lo tenemos y ahora vamos a pasar a la programación. Y antes de pasar a la programación, os voy a enseñar algo. Ya que hemos modificado, o hemos dicho a Quartus cuál va a ser nuestro programa ahora, podemos ver de que las etiquetas o los nombres de entrada y salida, antiguamente era clock y PWM output, ya no aparecen aquí. Eso es porque ya he decidido o he usado la nomenclatura, en este caso de TeraSIC, donde especifica los periféricos que están conectados a mi FPGA y a qué pines, ¿vale? Ya lo podemos ver aquí, por ejemplo. Bien, dicho esto, bueno, acabo de detectar aquí un error pequeño, decir que esta frecuencia no sería del PWM, sino que sería el del oscilador, ¿vale? Tal que así. Y para aclarar las cosas, lo que voy a hacer es la frecuencia o el periodo del PWM, pues será, bueno, la que hemos definido antes aquí en el test bench. Así que lo que voy a hacer es copiar esto y vamos a sacarlo. Vengo aquí para no crear ningún tipo de confusión. El periodo del PWM estará dado por esta ecuación y aquí pues tenemos el oscilador este que será de 500 Hz. Si hacemos los cálculos, pues tendremos, a ver, voy a hacer los cálculos, 2 menos 1, creo que sea un segundo y algo, por 500 Hz, multiplicado por 2, será 1,02 segundos. Dicho de otra manera, la frecuencia del PWM entonces será pues la inversa, 0,02 será alrededor de 0,98 hercios. Pues eso es lo que vamos a ver ahora en la realidad, ¿vale? Yo lo voy a enseñar. Bien, una vez que hemos arreglado el problemita aquí de nomenclatura y ya sabemos cómo funcionar, cómo trabajar con las fórmulas, ahora sí vamos a guardar, ahora sí vamos a programar nuestro programa, en este caso en mi placa de desarrollo, la D2 de Altera. Así que me voy aquí al programador y bueno, le doy a autodetectar, le doy a agregar dos veces aquí, le doy a Output Files y como siempre Quartus me genera dos archivitos, el .pof y el .soft. El .pof es para guardar el archivo en la memoria externa no volátil de la FPGA. Eso significará de que cada vez que iniciemos, es decir, que apaguemos y encendamos nuestra FPGA, nuestra placa de desarrollo, donde nuestra FPGA estará, pues arrancará nuestro programita. Mientras que el .soft
es aquel archivo que se guarda la memoria externa volátil de nuestra FPGA. Eso significa que cada vez que apaguemos y encendemos nuestra FPGA, nuestra placa de desarrollo, pues el programa desaparece, ¿vale? Normalmente para guardarlo en la memoria no volátil o volátil, pues tenéis que ver vuestra placa de desarrollo, el fabricante. Seguramente tendréis que configurar algunos switches. Y es por eso de que el punto soft normalmente suele ser el más, bueno, más fácil. Así que yo voy a utilizar el punto soft, tal que así, le doy al program configure y lo que voy a hacer ahora, voy a habilitar mi placa de desarrollo. Le doy a programar, pues la voy a encender primero y le doy a programar. ¿Vale? Si todo va bien, pues ya se ha programado, lo quito, le digo que lo guarde y ahora pues vamos a ampliar la placa de desarrollo para ver el resultado final. Y bien, ya podemos ver que tenemos 4 LED, que sería al 25%, al 50%, 75% y finalmente este LED que sería al 100%. Sí, lo que voy a hacer es siempre para demostrarlo, pues voy a encender el osciloscopio y vamos a hacer los cálculos a ver si nuestros cálculos que hemos hecho al principio pues coinciden con la realidad. Que voy a activar el osciloscopio y vamos a medir por ejemplo el del 0,25 o el del 0,50 de la mitad. Pongo la sonda del osciloscopio ahí y vamos a medirlo. Aquí lo tenemos. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es agregar un par de cursores y lo primero es calcular por el periodo. ¿Vale? Como dijimos, sería de 1,02 segundos alrededor de 1 hercio. Ponemos aquí, le decimos que la referencia es del primero y aquí lo tenemos, ¿vale? Si lo movemos a un pelín más, pues será cerca, alrededor de 1,02 segundos, que es lo que esperábamos, y la frecuencia pues 0,90 y tantos hercios, que es lo que habíamos calculado anteriormente. Por lo tanto, está correcto. Ahora vamos a ver que este sería el duty cycle del 50%. Por lo tanto, significa de que la señal de PWM estará en alta el mismo tiempo que lo que estará en baja. Así que lo que vamos a ver aquí, bueno, vamos a agregar, mejor, más fácil, vamos a agregar otro cursor y vamos a ver la diferencia respecto al 1. Y hay 517 milisegundos y tendría que ser el mismo tiempo cuando hagamos la referencia al segundo cursor. ¿Ves? Y hago normalmente casi igual, 500 y pico de milisegundos. Por lo tanto, este sería el 50%. Podemos hacer lo mismo, ¿vale?, con otro tipo de onda, por ejemplo la del 0,75%. Vamos a verlo. Vamos aquí la sonda y vamos a medirlo. Aquí lo tenemos. Movemos un poquito el cursor otra vez. Y en teoría el periodo, exactamente, el periodo debe ser el mismo. Alrededor de 1,02 segundos, que lo tenemos. Y ahora vamos a ver el 75%. ¿Vale? Estaría aquí. Pondríamos aquí el tercer cursor y le diríamos que se referencia al cursor número 1. Y el 75% de 1,02 pues sería 0,700, o dicho de otra manera, 765 milisegundos. Y podemos ver aquí que tenemos 777 milisegundos. Son algo, bueno, parecido, ¿no? Algo que está cerca. Por lo tanto, podemos decir que aquí está el 75%. Y bien, sí, vamos a otros cursores. Y bien, esto es lo que os quería enseñar, cómo crear un módulo de una señal de salida PWM de manera simple. Y bueno, lo que haremos para este módulo, para mejorarlo, es agregarle pues, bueno, una señal también de enable y disable. Significa de cuando queremos tener activado nuestro módulo de PWM. Y otra mejora que vamos a introducir también es que la frecuencia, ¿vale?, o el duty cycle, pues sea variable. Así que podamos modificar el duty cycle de manera variable para nuestros programas. Ahora mismo es fijo. Si cada vez que se
compile, sintetice, pues ya no se puede cambiar dicho duty cycle. Si te ha gustado el vídeo, dale like. Si tienes algún tipo de pregunta, por ejemplo, cómo has implementado ese módulo PWM simple para otro tipo de FPGA, pues me lo dejas en los comentarios. Y si no te quieres perder el vídeo de esta temática, pues ya sabes, síguenos en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.